Son 6 pisos de pura diversión china. Pero aquí cuando alguien se pasa, llegan los guardas en silla de ruedas y lo sacan. Sí. Y por si se lo preguntan, lo de atrás es una persona. Es alguien disfrazado de águila con un arma. ¿Por qué? No sé, pero ahí está. Buenos días, tardes o noches, espero que estén súper bien. Amigos, tal vez ustedes, al igual que nosotros, se hayan preguntado ¿cómo se enfiestan los chinos? Estando aquí, viendo que son gente honrada, gente respetuosa, tranquila. ¿Será que salen de fiesta? ¿Será que tienen lugares donde van como discotecas? ¿O será que nada más se reúnen a cantar karaoke? Que es muy común por aquí. Espero que podamos ver algunas salas de karaoke donde se encierran en grupitos pequeños a cantar. Por alguna razón la gente por aquí ama cantar. Así que, damas y caballeros, no ayer, no mañana, hoy sábado por la noche en Shanghai, vamos a ir personalmente a hacer un trabajo profesional de investigación. Profesional. Vamos a ir únicamente por ustedes a averiguarlo. Uno de nosotros es de barrio fino, un tipo muy real. Vamos calificando estilos, por favor. Vean el estilo de Charlie, reloj lujoso, camiseta casi cuello de tortuga, listo para ir por esas chinas a romper corazones. El estilo de Juan, más o menos buscando como un otaku, más o menos, vamos un flow Goku que me gusta. Califíquenlo ustedes. Y yo normalmente me llamo Araya, pero la noche de hoy perfectamente me pueden decir el chico réplica. Ojo nada más lo que llevamos montado encima. Chema como de $1,000, $2,000 que los reales sabrán en dónde se compró. Pero ¿a dónde estamos llegando? ¿A cuál fiesta vinimos? Un Porsche. Yo creo que este es un Porsche. BMW. ¿Esto qué es? Aston, un Bentley, Mercedes. Vean este otro bebé por allá. Tengo que aceptar que ya me dio miedo. Ojo, no sé cuánto van a cobrar en esa entrada. Pero algo que sí es importante es que estamos llegando ya prácticamente a la 1 de la mañana. Y peligro cero. Sí, no, de hecho, relax. Aquí el peligro somos nosotros, yo creo. Yo creo que aquí el verdadero peligro somos nosotros. No se ven indigentes, no se ve gente pidiendo dinero, no se ve de momento un solo borrachillo o pintas, malandros por ahí. No se ve nada de eso. Amigos, ¿qué es esto? Son 6 pisos de fiesta. La policía aquí al puro frente por si acaso. Y dato extremadamente importante de China. En este país está totalmente prohibido cualquier tipo de sustancia, cualquier producto ilícito, cualquier ácido. Todo está estrictamente prohibido. Puede ser penado hasta con cárcel, con deportación directa. Y leí, esto no sé qué tan real es, que al azar eligen personas y le pueden hacer pruebas a ver si tiene sustancias en el cuerpo. Y si tiene, se considera consumo y lo penan igual. Entonces, en teoría, todo este lugar debería estar libre de sustancias prohibidas. Por cierto, si agarran a alguien traficando o produciendo en China, puede ser hasta pena de muerte, para que vean lo grave que es la cuestión. Lo primero contra lo que nos vamos a enfrentar, primer paso, ver si se puede entrar solo hombres para empezar, porque somos un grupo de 3, no hay damas. En muchos lugares eso no se permite. Número 2, ver si no hay racismo. Sí, nos pueden discriminar fácilmente. Ver si no dicen no, es solo para chinos. Y 3, ver si la edad lo permite. Exactamente. Vamos a ver. Primer paso completado. Hay una buena barrera de entrada que es comprar las entradas en chino. Hay que tener número chino, hay que tener la aplicación china y jugársela. Nosotros lo hicimos con traductor. Hasta una foto me tuve que tomar para crear mi cuenta. Y a esta hora solo quedaban las entradas como VIP, que valen como $50 cada uno. Pero estamos dentro, que es lo importante. Ok. Esta es la entrada. Hay una mujer vestida de ángel mezclando en vivo. Vamos a pasar al siguiente piso. Son 6. Son 6 pisos de pura diversión china.
Primeras impresiones, primeros 2 pisos visitados. Uno era de electrónica y estaba a reventar. Ni siquiera nos podíamos mover. Demasiado fuerte. Y además las reglas son demasiado divertidas y también está muy bien. Por ejemplo, es prohibido el acoso. Si tal vez a usted alguna vez le ha pasado que va a la disco y alguien llega a acosarla, que quiere ligarla, o al contrario, puede ser que a un hombre llegó una mujer a ligarlo y le incomoda, pues aquí usted puede, pues básicamente llamar a un guarda para que lo eche, para que eche al acosador y lo sacan de la disco. Además, otras cosas divertidas es que está estrictamente prohibido quedarse así. Si usted no está bailando en la disco, lo sacan, lo cual conecté con China en eso. Muy bien, regla que debería implementarse en todo el planeta. Es prohibido pedirle una canción al DJ. No se acerque a pedir canciones, básicamente, no sea necio. Y esta no sé qué significa, pero está prohibido las canciones de TikTok. Nada más dice, no TikTok sound, negativo. Y por si se lo preguntan, lo de atrás es una persona. Es alguien disfrazado de águila con un arma. ¿Por qué? No sé, pero ahí está. Algo vital que hasta el momento no me he encontrado por aquí es el karaoke. Como que en toda esta región, incluso en Japón lo encontramos también, el karaoke es demasiado importante. De hecho, a la gente le da menos vergüenza cantar que bailar. Claro que sí, ¿sí o no? Of course. Sí, claro que sí, compadre. Claro que sí. Eso es lo que yo les digo. Deben jeszcze raz. Ja usłyszecie. Bien. Bielego. Como les decía, no me he topado el karaoke aquí, me parece que sí hay, pero no me lo he encontrado, el edificio es demasiado grande. Pero resulta que el karaoke es tan importante en esta cultura que usted lo puede encontrar en los lugares más random que usted se pueda imaginar. Hasta en un centro comercial, como ustedes están viendo aquí. En un centro comercial hay cabinas de karaoke donde la gente renta cierto tiempo y se mete a cantar en pareja o en grupo. Deben jeszcze raz. Ja usłyszecie. En otro piso estaba sonando música K-pop y música en inglés, pero como música suave, música como de Ed Sheeran, música como de Katy Perry, suavecito. La gente estaba tirando sus coreografías como era de esperarse con la influencia coreana. Y en otra que nos encontramos también había bebida gratis ilimitada en las mesas, lo cual es muy peligroso. Y además, a pesar de que prácticamente todas las sustancias están prohibidas aquí, como les dije, el tabaco es permitido. Y ya les había contado que China es el país más fumador del planeta. Cientos de millones de personas fuman aquí. Entonces, a pesar de que hay rótulos de no fumar, a cualquier lado que usted entra, hasta que se siente la nube de cigarrillo. ¡Pura vida! Pura vida. Very good, my friend. Very good. Where are you from? Yo hablo en Brindis Unis español, pero no soy profesional. Very good. I'm from Sudan. Sudán. Yeah, Sudan. Very nice to meet you, my friend. Yeah. Acabo de conocer a alguien de Sudán. Nos hemos encontrado que hay discos dentro de las discos. Es una locura este edificio. Además, no hemos escuchado ni unas... Está sonando Danza Kuduro. Es la primera canción en español que escucho. No hemos escuchado ni una canción en chino. Yo creí que escuchaban trap chino o algo chino, pero solo ha sonado trap en inglés, música en inglés, K-pop y todo este tipo de música, pero nada chino. En China, vamos directo a la música en español. Amigos, tenemos 2 horas y media dentro de este edificio y no hemos logrado recorrerlo todo. De repente se topa uno, por ejemplo, que hay una zona especial como esta. Entramos y es con otra temática. Por ejemplo, aquí entramos y parece como un pequeño teatro donde hay música en vivo. Vean que el ambiente está aquí muchísimo más tranquilo. Incluso aquí a la par hay comida. Hasta la fiesta en China está en el siguiente nivel. Hay plantas en el techo, Charlie. The music is up. Yes, mi compadre vino buscando música y ya se va. Este no es el lugar. Ocupo música, ocupo bailar. Hay muchos turistas aquí, eso lo hemos notado. Incluso nos han hablado en español. Les contaba, como que aquí se preocupan demasiado porque la gente no se pase de copas. De hecho que no...
Si alguna vez salen, no lo hagan. Pero aquí, cuando alguien se pasa, llegan los guardas en silla de ruedas y lo sacan. Sí. No los dejan morir en realidad. Sí, se preocupan por solucionar el problema rápido e incluso hay zonas como esta donde usted puede comprar sopa, puede comprar diferentes comidas a las 3 de la mañana. Incluso si usted necesita descanso total, sin música y sin nada, hay un espacio donde viene la gente a estar tranquila. No hay música, cada quien está en su celular, relajándose. Usted se puede sentar por aquí y ya, se acabó todo el ruido y la fiesta que había afuera. Como no podía ser de ninguna otra manera, usted incluso puede terminar la noche o la madrugada echándose un videojuego. Hay máquinas gratis para jugar Street Fighter o todo lo que usted quiera. No puede ser, amigos, está amaneciendo. ¿En qué momento sucedió esto, por Dios? Hasta va a llover. Está a punto de llover. Va a amanecer. Allá adentro ni siquiera alcanzamos a explorar todo el edificio. Hay tantos lugares, hay tantas temáticas, hay tanta cosa para ver que nos perdimos en el tiempo. Cuando nos dimos cuenta, son exactamente las 4:35 de la mañana y ya está saliendo la luz del sol. Estamos en el crepúsculo de la mañana. Dato curioso es que a esta hora que ya la gente está muy cansada, que salió de la disco, usted se los encuentra como agachados, como de cuclillas. Thank you. Sheshe. Usted se los encuentra como agachados, como de cuclillas, porque esa es la forma de descansar. No se sientan, sino que están acostumbrados a ponerse, eso compadre, a ponerse de cuclillas. Entonces usted los ve así como los pueden ver ahorita. Amigos, finalmente aquí se acaba el video de hoy. Cuéntenme qué les pareció la fiesta en China. Si se imaginaban eso de este país. Recuerden que este es un país gigante. Me imagino que habrán diferentes tradiciones y maneras de celebrar en diferentes zonas del país. Pero al menos eso fue lo que nos encontramos en Shanghai. Un descontrol total, pero controlado. No se olviden de suscribirse, compartir este video si les gustó. Y nos vemos en el próximo video. Pura vida. Y besitos de alguien que hoy conoció el descontrol y el desenfreno chino.